Ok. Bueno, vamos a ver entonces lo que corresponde al tema de proteínas plasmáticas. Como les había indicado, el libro ha sido extractado del libro de prácticas. No se preocupen a los que no han podido adquirir el libro, la adquisición es voluntaria. Les voy a pasar las fotografías del libro, la parte correspondiente, en el tema también de proteínas plasmáticas. Para comenzar a hablar de las proteínas plasmáticas, es importante que hagamos una pequeña recapitulación en lo que corresponde a la diferencia entre suero y plasma. Ya he estado revisando un poquito sus respuestas con relación al foro que tienen de los casos clínicos para el día viernes y hay una pequeña confusión todavía entre lo que es suero y lo que es plasma sanguíneo. Entonces, para poder aclarar estas dudas, vamos a tomar en cuenta dos tubos de ensayo. En un primer tubo de ensayo, vamos a sacar una muestra de sangre y le vamos a agregar a esta muestra de sangre un anticoagulante. Es decir, que tendríamos una muestra de sangre con anticoagulante. ¿Qué característica va a proporcionarle esta muestra de sangre con anticoagulante? Le hemos puesto un anticoagulante. Este anticoagulante va a permitir que la muestra de sangre no coagule, es decir, que siempre se va a encontrar en estado líquido. Si nosotros dejamos en reposo esta muestra de sangre con anticoagulante, entonces se va a separar por gravedad. Los elementos más pesados se van a ir al fondo. Los elementos más pesados son los eritrocitos hematíes o glóbulos rojos, que corresponden alrededor del 45%. Luego vamos a tener una pequeña capa ligeramente blanca, no celeste como está en la imagen, pero es para diferenciarla simplemente, que corresponde a los leucocitos o glóbulos blancos que se encuentran mezclados con las plaquetas en un porcentaje menor al 1%. Entonces tenemos una pequeña franja que corresponden a glóbulos blancos y plaquetas. Y por último, tenemos el líquido sobrenadante que recibe el nombre de plasma sanguíneo. Entonces, aquí tenemos aproximadamente un 55% corresponde al plasma sanguíneo. Entonces, esta muestra, este líquido, es plasma sanguíneo. Este es el plasma sanguíneo. Es el líquido resultante de sangre con anticoagulante. ¿Cuál es el suero sanguíneo? Aquí tenemos el suero sanguíneo. ¿Qué característica tiene este suero sanguíneo? En otro tubo vamos a sacar también una muestra de sangre, pero no le vamos a poner anticoagulante. Es decir, que vamos a tener una muestra obtenida sin anticoagulante. Entonces, ¿qué va a pasar si es que yo no le pongo anticoagulante? Obviamente, se va a formar
el coágulo sanguíneo. ¿Y quiénes van a quedar retenidos en este coágulo sanguíneo? Los eritrocitos, los leucocitos, obviamente las plaquetas y todas las proteínas de la cascada de la coagulación. La principal de las proteínas de la cascada de la coagulación es el fibrinógeno. Entonces, aquí van a quedar retenidas todas estas proteínas, las proteínas de la cascada de la coagulación y todos los elementos formes de la sangre, eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Si nosotros dejamos en reposo esta muestra de sangre sin anticoagulante, el líquido resultante recibe el nombre de suero. Entonces, aquí tenemos el suero sanguíneo. Por si acaso, si es que yo le pongo un tapón a esta muestra de sangre con anticoagulante y suavemente la mezclo o con una varillita de vidrio, yo la mezclo, voy a regenerar la sangre completa, la sangre entera. En cambio, si es que yo quiero volver a mezclar este suero sanguíneo, es imposible. El coágulo no voy a poder disolverlo. Entonces, esa es la gran diferencia entre suero y plasma. Ahora, químicamente, el suero y el plasma tienen la misma composición química. Químicamente son iguales, con excepción de las proteínas de la coagulación. Entonces, si yo quiero hacer una determinación de glucosa, puedo hacer determinación de glucosa en plasma o puedo hacer determinación de glucosa en suero. Va a ser el mismo valor. Si yo quiero hacer una determinación de cualquier otro componente de la sangre, albúmina, globulinas, bilirrubina, no importa, porque la composición química del suero y del plasma es la misma, con excepción, vuelvo a repetir, de las proteínas de la coagulación. ¿Sí? Lo que no puedo hacer en suero sanguíneo es un hemograma. ¿Por qué? Porque el hemograma nos va a contar como parte del hemograma eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Necesariamente tiene que ser sangre entera. Entonces, ahora sí está clara la diferencia entre suero y plasma. Generalmente, cuando tomamos una muestra de sangre para hacer exámenes de laboratorio, siempre vamos a utilizar estos dos tubos. La sangre entera con anticoagulante para hacer hemograma y todas las demás pruebas se van a realizar en suero sanguíneo. ¿Está claro? ¿Preguntas, dudas, chicos? Vamos a entrar entonces ahora a ver lo correspondiente ya a las proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas son aquellas que se encuentran en el plasma sanguíneo. Ya hemos dicho que el plasma es el resultado de la sangre con anticoagulante. Y justamente en circulación sanguínea, lo que tenemos como es sangre que no está coagulada, el líquido en el que viajan estos elementos formes de la sangre es el plasma. Por eso es que son proteínas plasmáticas. Bueno, el plasma sanguíneo
de manera fisiológica contiene una mezcla compleja de proteínas. Y de manera genérica a esta mezcla compleja se la conoce con el nombre de proteinemia. Constituye lo que se llama proteinemia. Si nosotros descomponemos esta palabra, ya sabemos cómo se descompone. Emia significa sangre y proteína correspondería a la fracción proteica. Entonces nos estamos refiriendo a las proteínas presentes en una muestra de sangre, la proteinemia. Para que una proteína sea considerada proteína plasmática, debe cumplir ciertos requisitos. ¿Y cuáles son estos requisitos importantes que debe cumplir estas proteínas para ser consideradas plasmáticas? 4 requisitos. Ser secretadas activamente a la sangre, es decir, que la forma activa, no el precursor, debe encontrarse en circulación sanguínea. Primer requisito, secretadas activamente a la sangre. Segundo requisito, no debe derivar de lesión o alteración de tejidos. Es el segundo requisito, no derivar de lesiones de tejidos. Es decir, nos golpeamos y este golpe va a provocar que se liberen, que se rompan, que se aumente la permeabilidad de las células. Entonces, estas proteínas que salen a circulación sanguínea no son proteínas plasmáticas. 3, tienen que ejercer su función principal en circulación sanguínea. Su principal función tiene que ser en circulación sanguínea. Si su principal función no es en circulación sanguínea y solamente esta proteína está siendo transportada por la sangre, no es una proteína plasmática. Y por último, la mayor concentración de esta proteína obviamente tiene que estar en el plasma. Entonces, son condiciones que se exigen a una proteína para que sea considerada proteína plasmática. Las proteínas plasmáticas se las clasifica de acuerdo principalmente a su migración electroforética. ¿Qué quiere decir? Si nosotros recordamos en el tema de prácticas, la electroforesis es una técnica que permite la separación de los componentes de una muestra de acuerdo a su carga eléctrica. Y de acuerdo a su carga eléctrica van a migrar hacia el ánodo o van a migrar hacia el cátodo. Entonces, depende de su carga eléctrica. Es muy importante. Depende de su carga eléctrica. Y si hablamos de carga eléctrica, pues obviamente vamos a tener una región con carga eléctrica positiva y vamos a tener otra región con carga eléctrica negativa. Listo. Entonces, si van a migrar de acuerdo a su carga eléctrica, ¿quiénes van a ir hacia la carga eléctrica positiva? Aquellas proteínas que tienen mayor cantidad de cargas eléctricas negativas. No nos olvidemos que las cargas eléctricas contrarias, se atraen, mientras que los que tienen cargas eléctricas diferentes,
iguales se repelen. Los que tienen cargas eléctricas diferentes se atraen y los que tienen cargas eléctricas iguales se repelen. Entonces, dependiendo de su carga eléctrica y su migración electroforética, tenemos dos grupos grandes de proteínas. En primer lugar, tendríamos a las albúminas. Ahí están. Este es el grupo grande de albúminas. Y el otro grupo, que es más grande, tiene mayor cantidad de representantes, que recibe el nombre de globulinas. Genéricamente se las conoce con el nombre de globulinas. Dentro de las globulinas, estas a su vez se subdividen en tres grandes grupos. ¿Cuáles son estos tres grandes grupos? Tenemos a las globulinas alfa, más o menos hasta por aquí, corresponden a las globulinas alfa. Tenemos a las globulinas beta, si bien hay un solapamiento, más o menos hasta por aquí son globulinas beta. Y finalmente tenemos al último grupo que corresponde a este grupo café, que es desde aquí hasta aquí, por eso les decía hay un solapamiento, que corresponden a las globulinas gamma. Y estas globulinas gamma también se las conoce con el nombre genérico de inmunoglobulinas. Esas son las globulinas gamma o inmunoglobulinas. A su vez, estas globulinas gamma, estas globulinas se subdividen. Las globulinas alfa se subdividen en alfa 1 y alfa 2. Las globulinas beta también se subdividen en beta 1 y beta 2. Y finalmente, las gamma globulinas, ustedes ya saben, también se subdividen en inmunoglobulinas G, A, M, D y E. Entonces, aquí las inmunoglobulinas o gamma globulinas o globulinas gamma son de 5 tipos: IgG, IgA, IgM, IgD y finalmente IgE. Entonces, estas son todas las clasificaciones de las proteínas plasmáticas. Esta separación recibe el nombre de proteinograma. ¿A qué se refieren el término de proteínas totales? Cuando nosotros utilizamos la palabra total, nos estamos refiriendo a la suma. Es decir, que cuando nosotros tengamos un resultado de laboratorio que nos informe proteínas totales y un número, se refiere a todas estas globulinas, a todas estas proteínas. Cuando hablamos de proteínas totales, nos estamos refiriendo a la suma. Todas estas están siendo cuantificadas juntas. Todas. Ese es el valor de proteínas totales. La suma de prealbúmina, albúmina, globulinas alfa, globulinas beta y globulinas gamma. Esas son las proteínas totales. Estas proteínas totales se obtienen a través de la ingesta de alimentos. Es decir, que la única forma natural, fisiológica, a través de la cual las proteínas van a llegar a nuestro organismo es a través de la ingesta de alimentos. Y es muy importante
debido a que hay una relación directa entre la formación, la síntesis de proteínas en el hígado y la calidad de la proteína ingerida. ¿Y por qué es importante esto? Porque si ustedes recuerdan, habíamos indicado que las proteínas están formadas ¿por qué? ¿Alguien recuerda cuál es la unidad funcional y estructural de las proteínas? Los aminoácidos. Correcto. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Bueno, pero no solamente hay que tomar en cuenta a los aminoácidos, hay que tomar en cuenta que de acuerdo al requerimiento de estos aminoácidos, hay aminoácidos que se llaman esenciales. ¿Y qué quiere decir que son aminoácidos esenciales? Que si no son ingeridos a través de la dieta, vamos a entrar en un grupo grande de patologías que se llaman enfermedades carenciales. Entonces, por eso es importante la calidad de las proteínas. Estas proteínas tienen que tener los 10 aminoácidos esenciales. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque son aminoácidos que no se sintetizan en nuestro organismo. Por eso hay una relación directa entre la calidad de la proteína ingerida y la calidad de la proteína formada. Una relación muy estrecha. Una vez que nosotros ingerimos estas proteínas, esto vamos a ver cuando hablemos del metabolismo de las proteínas, estas proteínas a nivel intestinal van a ser degradadas a aminoácidos. Y estos aminoácidos van a pasar a circulación sanguínea y juntamente con la sangre van a llegar al hígado. Otra característica, estas proteínas plasmáticas en un 90% se sintetizan, se forman en el hígado. Y en el hígado se forman, se sintetizan la albúmina, fíjense, las globulinas alfa y beta. ¿Dónde se sintetizarán las gamma? ¿Por qué no las hemos incluido aquí a las gamma? Solamente estoy nombrando globulinas alfa y beta, donde se sintetizan las gamma, las globulinas gamma. Y tengo una M de más. Enseguida vamos a ver el fibrinógeno y la protrombina, pero también los otros factores de la coagulación, excepto uno. Todos los factores de la coagulación se sintetizan en el hígado, excepto uno, que recibe el nombre de factor de von Willebrand. Entonces, todos los factores de la coagulación se sintetizan en el hígado, excepto el factor de von Willebrand. Ahora, ¿dónde se sintetizan las proteínas gamma? ¿Alguien sabe? Las gamma globulinas se sintetizan en las células plasmáticas. ¿Y cuáles son las células plasmáticas?
¿Alguien, por favor? Los linfocitos. Las Sí. inmunoglobulinas. No. A ver, las inmunoglobulinas son proteínas. Son proteínas del tipo gamma globulinas. Esas son las inmunoglobulinas, son las gamma globulinas. Y estas gamma globulinas o inmunoglobulinas se sintetizan en las células plasmáticas a nivel de los linfocitos. Los linfocitos son los que sintetizan las inmunoglobulinas. ¿Y dónde se sintetiza el factor de von Willebrand? El factor de von Willebrand se sintetiza a nivel del endotelio vascular. Ahí se sintetiza. El resto de las proteínas plasmáticas se sintetiza en el hígado. Todas las demás proteínas plasmáticas se sintetiza en el hígado. Solamente estas dos no se sintetizan en el hígado. Las gamma globulinas, inmunoglobulinas o anticuerpos se sintetizan en las células plasmáticas. Y el factor de coagulación de von Willebrand se sintetiza en el endotelio vascular. Las proteínas ingeridas son muy bien asimiladas. Una vez que se degradan a aminoácidos, vuelvo a repetir, van a ser absorbidas y van a pasar a circulación sanguínea. A través de la sangre llegan al hígado y se sintetizan todas las proteínas plasmáticas. Ya sabemos que estas proteínas plasmáticas van a permanecer en circulación sanguínea. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ustedes saben que la sangre en algún momento debe llegar al riñón. ¿Para qué? Para que se depure, para que se filtre la sangre. Y este proceso de filtración va a hacer que todos los productos de desecho sean eliminados juntamente con la orina. ¿Qué pasa con las proteínas? Las proteínas además se clasifican, eso ya habíamos visto, de acuerdo a su peso molecular. Y de acuerdo a su peso molecular, las proteínas se clasifican en dos grandes grupos. En proteínas de bajo peso molecular y en proteínas de elevado peso molecular. Entonces tenemos dos tipos de proteínas. Las proteínas de bajo peso molecular son proteínas pequeñas. Esa es la característica. Al tener un bajo peso molecular, se trata de proteínas pequeñas. En cambio, las de elevado peso molecular son proteínas más bien grandes. Las proteínas de bajo peso molecular van a ser filtradas. Vamos a ponerle amarillo para que sepamos que estamos hablando también de estas. Las proteínas de bajo peso molecular son filtradas a nivel glomerular, pero como son moléculas muy importantes para el buen funcionamiento de nuestro organismo, se reabsorben casi totalmente a nivel de los túbulos proximales.
el 99% de esta proteína pequeña filtrada es reabsorbida a nivel de los túbulos proximales y solamente se excreta, se elimina el 1% del total de la proteína filtrada. Si nosotros hablamos en números, en valores concretos, resulta que en circulación sanguínea nosotros tenemos un valor de proteínas totales que va entre 6.1 y 7.9 gramos de proteínas, gramos, estamos hablando de gramos de proteínas, por 100 mililitros de sangre. En 100 mililitros de sangre hay 6.1 a 7.9 gramos de proteínas en la sangre. Y de estos 6.1 a 7.9 gramos por 100 mililitros de sangre, multipliquen por 4 litros aproximadamente de sangre que tenemos, el valor es realmente muy grande. Solamente se eliminan a través de la orina máximo 150 miligramos en 24 horas. ¿Qué significa 150 miligramos en 24 horas? Significa que tenemos un valor máximo, por eso dice hasta. Esta palabra hasta quiere decir que el valor mínimo es 0. Es desde 0 hasta 150. Entonces se eliminan máximo 150 miligramos. ¿Qué cantidad de orina se elimina en 24 horas? Aproximadamente 1.500 a 2.000 mililitros de orina. Entonces, si nosotros comparamos estos 150 miligramos, 150 miligramos de proteína que se eliminan en 1.500 mililitros de orina y lo comparamos con la concentración de proteínas en la sangre, que es de 6.1 a 7.9 gramos por decilitro, por 100 mililitros de sangre, realmente la cantidad de proteína eliminada fisiológicamente es mínima, es muy baja. Porque si convertimos estos gramos a miligramos, estaríamos hablando de 6.100 a 7.900 miligramos. ¿Está claro? Sí, doctora. Por lo tanto, fisiológicamente se dice que no existen proteínas en la orina. En realidad sí existen. ¿En qué cantidad? En una cantidad muy baja, muy baja. 150 miligramos en una orina de 24 horas, lo que significa que si es una primera orina de la mañana, el valor va a ser mucho menor, muchísimo menor a 150. Este valor es tan bajo que no alcanza al límite de detección. ¿Recuerdan qué es el límite de detección? Vamos a poner con mayúscula.
Hemos visto en práctica que es el límite de detección de una prueba. No alcanzan al límite de detección. ¿Qué es el límite de detección, chicos? Es la cantidad mínima que se requiere de un metabolito para que la prueba dé positiva. No se ve muy bien con ese color, o sea que vamos a cambiar. Ese es el límite de detección. Y el límite de detección de proteínas en orina está por encima de 150 miligramos. Por eso es que si el valor está por debajo de 150, el informe del laboratorio va a ser que no existen proteínas en la orina. Existen, pero en una cantidad tan pequeña que no ha alcanzado el límite de detección. Por eso es que se dice, vuelvo a indicar, que no existen proteínas en la orina. Existen en una cantidad tan pequeña que la prueba me da negativo. ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. ¿Hay alguna pregunta? Ok. Si no hay preguntas, continuamos. Y vamos a ver a la albúmina. Perdón, a la prealbúmina. La prealbúmina, si nosotros regresamos a esta nuestra imagen, está aquí. Aquí está la prealbúmina. Por si acaso, a diferencia de lo que pasaba con la insulina y el glucagón, que la preinsulina era la molécula precursora de la insulina y el preglucagón, la molécula precursora del glucagón. En este caso, la prealbúmina es una proteína diferente a la albúmina, no es la precursora. Y se la conoce con el nombre de prealbúmina o transtirretina, debido a que en la migración electroforética está por delante de la albúmina. Solo por eso se la llama prealbúmina. No es precursora. Esta es la prealbúmina. Entonces, la prealbúmina, conocida también con el nombre de transtirretina, es una proteína que se sintetiza en el hígado. Es una proteína plasmática. Característica, se sintetiza en el hígado. Ya habíamos explicado que se denomina prealbúmina debido a su mayor afinidad por el ánodo que la albúmina. Está antes que la albúmina. Tiene más afinidad que la albúmina. La principal función que presenta la transtirretina es el transporte de hormonas tiroideas. Y tenemos dos hormonas tiroideas que son transportadas por la transtirretina, la T3 y la T4. Esa es su función principal. Pero adicionalmente a esta función principal, tiene una función accesoria que no es principal, eso quiere decir accesoria, que es el transporte de retinol. Pero ustedes, antes, ¿qué es el retinol? La vitamina A, doctora. Correcto. El retinol es la vitamina A. ¿Y por qué necesita que la transporten?
¿Cuándo han visto vitamina A? ¿Sí? Esta vitamina A tiene un transportador, ¿sí? Y jamás se ha hablado de la transtirretina. Este transportador de la vitamina A recibe el nombre de RBP por sus iniciales de su nombre en inglés, que significa retinol binding protein. Entonces, quiere decir que es una proteína transportadora de retinol. Pero, ¿qué sucede? Que esta RBP, esta proteína transportadora de retinol, al unirse a la vitamina A, es decir, más vitamina A, forma una molécula muy pequeña, es una proteína muy pequeña. Entonces, esta proteína, al ser tan pequeñita, podría fácilmente ser eliminada vía renal. Se podría eliminar vía renal. Entonces, como la vitamina A es muy importante y solamente ingresa a nuestro organismo a través de la dieta, no somos capaces nosotros de formar vitaminas. Entonces debemos evitar su eliminación renal. ¿Y cómo vamos a evitar su eliminación renal? Uniéndola a la transtirretina. Unida a la transtirretina, se evita la excreción renal. Por eso es importante. No es que va a transportar por sí sola a la vitamina A, sino que se une a la proteína transportadora de vitamina A, que es la retinol binding protein, para evitar que se elimine vía renal. ¿Está claro? Sí, doctora. Perfecto. Ahora, un término muy importante cuando hablamos de cualquiera de los elementos que están formando parte de nuestro organismo. Y ese término es el referido a la vida media. ¿Qué es la vida media? Ya hemos hablado un poco. Es el tiempo requerido para que el 50% de las moléculas, sean proteínas, sean hidratos de carbono, sean lípidos, sean hormonas, no importa, se degraden y se reemplacen por nuevas. Entonces, todas las moléculas que están en nuestro organismo, va a llegar un momento en el que envejecen y estas moléculas deben ser reemplazadas por moléculas nuevas. Y esta es la vida media. Entonces, la vida media es el tiempo que se requiere para que el 50%, en este caso de la transtirretina, se degrade y sea reemplazada por transtirretina nueva. La vida media de la transtirretina es muy corta. Solamente la transtirretina tiene una vida media de 2.5 días. Es decir, que en 2 días y medio, la mitad de la transtirretina es reemplazada por transtirretina nueva. Y por último, vamos a hablar de la albúmina. La albúmina
es posiblemente la proteína plasmática más importante. La albúmina presenta una estructura tridimensional, es una estructura terciaria, es decir, que tiene estructura primaria, la secuencia de aminoácidos se une a través de enlaces peptídicos, tiene estructura alfa hélice o en hoja plegada beta y finalmente tiene una estructura terciaria. Tiene una estructura globular. ¿Y por qué es importante saber que la albúmina tiene una estructura globular? Porque ahí radica su función. Se trata de una molécula. ¿Cuál es la característica de las moléculas globulares? Transportadoras, doctora. Es una molécula transportadora. En cambio, las proteínas fibrosas son proteínas más bien estructurales. Es la albúmina, entonces, una molécula transportadora. ¿Qué transporta? Aquí está. Transporta calcio, transporta magnesio, pero tal vez lo más importante que transporta es bilirrubina y fármacos. Cuando hablemos de la bilirrubina, no se van a olvidar, les voy a preguntar cuál es la molécula que transporta bilirrubina. Ya saben, es la albúmina. Entonces, muy importante. ¿Y por qué es importante saber que la albúmina transporta fármacos? Porque de acuerdo a esto, nosotros, bueno, ustedes van a establecer la dosis, sobre todo en dos tipos de pacientes, en pacientes niños, es decir, pacientes pediátricos, y en pacientes adultos mayores, pacientes geriátricos. Si alguno tiene un niño en casa, ¿cómo se determina la dosis? La dosis en un paciente infante, en un paciente pediátrico, se determina de acuerdo al peso que tiene este niño. Entonces, por decir, si un niño tiene que estar sometido a un tratamiento con un fármaco X, la dosis se calcula de acuerdo al kilogramo peso. Es decir, me voy a inventar. Este fármaco tiene que ser administrado en 1 miligramo por kilo peso. Este niño pesa, no sé, 12 kilos, entonces habrá que administrarle 12 miligramos. ¿Por qué? Porque la cantidad de albúmina está directamente relacionada con el peso, con la nutrición del paciente. Entonces, si es un paciente desnutrido, obviamente la dosis habrá que disminuir y evitar que hayan intoxicaciones, porque si no es transportado este fármaco por la albúmina, ¿quién lo va a transportar? Y si no es transportado por nadie, pues puede provocar intoxicaciones. Otra función importante de la albúmina. La albúmina se constituye en el recurso nutricional primario para los tejidos. ¿A qué se refiere? Acabamos de indicar que las proteínas provenientes de la dieta se degradan a aminoácidos, los aminoácidos se absorben, llegan al hígado y forman ese grupo de proteínas plasmáticas. El que se encuentra en mayor cantidad es la albúmina. La albúmina está en gran cantidad
Eso es lo que nos demuestra este proteinograma. Por eso es que hay un pico tan alto de albúmina. Quiere decir que de todas las proteínas plasmáticas, la que se encuentra en mayor cantidad es justamente la albúmina. Entonces, una vez que la albúmina cumple su función en circulación sanguínea, esta albúmina es captada por todas las células de nuestro organismo. Y en estas células, por ejemplo, me voy a inventar en la célula muscular, esta albúmina va a entrar al miocito y se va a degradar nuevamente a aminoácidos. Y el miocito, con estos aminoácidos provenientes de la albúmina, van a formar la proteína que necesita. Es decir, que la albúmina puede transformarse en, no sé, miosina, en actina, en troponina, en la proteína que la célula muscular necesita. En pocas palabras, la albúmina está dando de comer a los tejidos. Esto vamos a volver a ver cuando hablemos de metabolismo de las proteínas. Y tercero, la albúmina, pero no por eso menos importante, tal vez es su función más importante en circulación sanguínea, la albúmina está encargada de regular la presión oncótica intravascular, conocida también con el nombre de presión coloidosmótica. ¿Quién recuerda qué es la presión oncótica? Ya hemos hablado de la presión oncótica. ¿No es una presión de las proteínas que atraen el agua o más o menos así? Correcto, correcto, pero atraen el agua ¿de dónde hacia dónde? Por la diferencia de concentración de las proteínas, doctora, entre el Correcto. plasma y el líquido intersticial. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Dónde hay más proteínas? ¿En el plasma o en el líquido intersticial? ¿En el plasma, doctora? Correcto, en el plasma. Entonces, la albúmina lo que va a hacer es provocar que el agua regrese del espacio intersticial hacia el espacio intravascular, evitando, oponiéndose a que se formen edemas. Entonces, tal vez esta sea su principal función, evitar que se formen edemas. ¿Por qué? Porque es la encargada de regular la presión oncótica intravascular. ¿Está claro? Sí, doctora. Muy bien. Al ser una proteína plasmática, obviamente que tiene una síntesis hepática. Se sintetiza en el hígado. Y tiene una vida media, fíjense, por eso les decía que la vida media de la transtirretina es muy corta. Tiene una vida media que oscila entre los 15 y los 21 días. Alteraciones. Las concentraciones de albúmina, bueno, en realidad cualquier componente en nuestro organismo puede estar por encima o por debajo de valores de referencia. ¿Cuál es el valor de referencia para albúmina? El valor de referencia de la albúmina se encuentra entre albúmina,
Albúmina. La albúmina se encuentra entre 3.5 y 4.8 gramos por decilitro de sangre. Este es el valor de referencia de la albúmina. Fíjense, es la que se encuentra en mayor cantidad. Si la concentración de proteínas normales está entre 6.1 y 7.9, más del 50% es albúmina. Y el otro 50% corresponde al resto de las proteínas plasmáticas. Que estamos hablando de casi 50 proteínas plasmáticas en total. Una sola corresponde a más de la mitad, 6.1 a 7.9, y de albúmina 3.5 a 4.8, pues obviamente las globulinas apenas todas sumadas, todas las globulinas llegan al otro 50%. Bueno, el aumento en la concentración de albúmina no existe. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros fuésemos capaces de sacarle el 100% de la sangre a nuestro paciente y determinar la cantidad de albúmina, esta se encontraría dentro de valores de referencia. Pero como no podemos hacer eso, lo único que podemos hacer es sacar un poquitito de sangre. 5, 10, 15, 20 mililitros de sangre. Entonces, en el informe de laboratorio, el valor de albúmina puede estar por encima de los 4.8 gramos. ¿En qué situaciones? En la deshidratación o como consecuencia de una hemoconcentración. Fíjense, si nosotros hablamos de deshidratación, quiere decir que no ha aumentado realmente la cantidad de albúmina, sino que lo que ha disminuido es la cantidad de agua. Entonces, al disminuir la cantidad de agua, estas moléculas que se encuentran en gran cantidad, aparentemente, por eso es una elevación aparente, aparentemente se encuentra elevada. No es una elevación real, es una elevación aparente. Lo mismo sucede cuando ponemos el torniquete por más de 2 minutos en el brazo, ¿sí? Si ustedes el año pasado en anatomía han hecho la prueba de extracción de muestras de sangre venosa, entonces para algunos era la primera vez que estaban sacando sangre. Entonces han puesto el torniquete, no veían la vena. ¿Y qué es lo que pasaba? Que el compañero al que le estaban sacando la sangre le dijo al otro, apúrate, mi mano se está hinchando. ¿Qué se estaba produciendo? Un edema localizado desde el torniquete hacia la mano del paciente. ¿Por qué? Porque el torniquete lo que hace es cortar el flujo de sangre venosa o disminuir, no lo corta totalmente, pero sí disminuye el flujo de sangre venosa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la vena regurgite, se hinche, se llene de sangre y sea más fácil la extracción de la muestra. Pero como las arterias son más profundas,
entonces no se altera el flujo arterial. La sangre sigue llegando a las extremidades, sigue llegando a la mano, pero no regresa con la misma velocidad. Entonces se hincha la vena. Pero llega un momento en el que hay tal cantidad de sangre a nivel de las venas que esta, ¿cómo les explico? Querría explotar. Se ha llenado tanto el vaso que querría explotar, pero no explota. ¿Qué es lo que pasa? Que no nos olvidemos que los vasos sanguíneos, a nivel de los capilares sanguíneos, tienen unos huequitos que no les voy a preguntar cómo se llaman, ¿sí? Y a través de estos huequitos, por aumento de la presión hidrostática, el plasma, el agua que forma parte del plasma, se va hacia los tejidos, provocando edema. Por eso es que se quejan y dicen, apúrate, mi mano se está hinchando. Efectivamente, se está produciendo edema localizado. ¿Y qué pasa si el agua se va? Vamos a tener hemoconcentración. Y la sangre que saquemos con esa jeringa va a tener menor cantidad de agua. Por lo tanto, podemos tener un aumento aparente en la concentración de albúmina, pero no es un aumento real. Si yo vuelvo a repetir, pudiera sacarle toda la sangre al paciente y determinar la cantidad de albúmina, esta con toda seguridad está dentro de valores normales. Ese es un aumento aparente, porque hay disminución en la concentración de agua. ¿Está claro? Sí, doctora. Muy Sí, bien. doctora. ¿Qué pasa con la disminución? La disminución es muy frecuente y hay muchas patologías relacionadas con la disminución en la concentración de albúmina. Aquí, disminución. En primer lugar, tenemos una disminución fisiológica. Fisiológicamente, en la mujer embarazada, la concentración de albúmina está disminuida. ¿Alguien me podría decir por qué una mujer embarazada tiene disminución fisiológica de albúmina? La disminución fisiológica en el embarazo es como consecuencia de un aumento en el volumen circulante. Y ustedes ya saben por qué en la mujer embarazada hay un aumento del volumen circulante. Entonces, por eso es fisiológica, no es real la disminución, porque si fuera una disminución real, pues ya no sería fisiológica y se convertiría en una disminución patológica. Entonces, el aumento en el volumen circulante nos produce una disminución fisiológica. ¿Qué pasa con la disminución patológica? De manera general, la disminución patológica se puede deber a dos alteraciones, ya sea porque existe una menor síntesis de albúmina, enseguida explicamos a qué se refiere, o dos,
a que la albúmina que se ha formado en el hígado se pierde. En esos 15 a 21 días que debía estar en circulación sanguínea, la albúmina se pierde. Vamos a hablar con menor síntesis. ¿Dónde se sintetiza la albúmina? ¿Dónde? Ya hemos dicho dónde se sintetiza. En el hígado. Doctora. En el hígado. Pero ¿qué pasa si el hígado está enfermo? Hay menos síntesis. Correcto. Si el hígado está dañado, si el hígado está enfermo, obviamente que va a haber una disminución en la síntesis hepática. Aquí están todas las enfermedades hepáticas. Todas ellas, si alteran el funcionamiento hepático, van a provocar disminución en los niveles de albúmina. Ahora, ¿con qué forma el hígado albúmina? ¿Aparece la albúmina en el hígado por obra y gracia del Espíritu Santo? El que quiere hablar, encienda su micrófono, por favor, o levanta su manito. ¿Cómo se levanta la manito? Entran a participantes y ahí hay un botoncito que dice levantar mano. Así yo le activo el micrófono. Entonces, chicos, acabamos de decir con qué se forma la albúmina en el hígado. Y no solo la albúmina. Aquí está. Las proteínas plasmáticas se sintetizan con las proteínas ingeridas a través de la dieta. Entonces, ¿qué sucede si es que yo no tengo una buena dieta, una buena alimentación? Sufro de deficiencias nutricionales. Obviamente, los niveles de albúmina también van a estar bajos. Cualquier trastorno nutricional va a tener una disminución patológica en los niveles de albúmina. Y por último, pero no por eso menos importante, los síndromes de mala absorción. No sé en qué están en parasitología, pero por ejemplo, Giardia lamblia, un parásito intestinal que produce síndrome de mala absorción. ¿Qué pasa? Este parásito se pega a las microvellosidades intestinales. ¿Y qué va a provocar? Que va a tapizar la mucosa intestinal, evitando que los nutrientes se absorban. Entonces vamos a tener síndrome de mala absorción. Si no se absorben, por más de que consumamos nutrientes, estos no se absorben, no llegan al hígado y no se sintetiza albúmina. Por eso es que hay un grupo grande de patologías que disminuyen la síntesis de albúmina. El segundo grupo corresponde a las pérdidas. Vamos a suponer que la síntesis de proteínas de albúmina es normal. Sale la albúmina a circulación sanguínea. Y esta albúmina, en los 15 a 21 días que debería estar en la sangre,
se pierde. ¿Y se pierde por qué? En primer lugar, por extravasación. Quiere decir que abandona la circulación sanguínea y se va hacia los tejidos. En este caso hay una pérdida y se va a los tejidos. ¿En qué tipo de pacientes? Sobre todo en pacientes quemados. Se produce la extravasión o extravasación también se llama. Entonces, en pacientes quemados. ¿Alguna vez nos hemos quemado con la plancha, por ejemplo? Sí. ¿Y qué se forma? Una ampolla. ¿Qué tiene esta ampolla? Agua. ¿Pero por qué es blanca esta agua? Porque tiene gran cantidad de albúmina. Obviamente, si nos quemamos con una plancha y se forma una pequeña ampollita, no va a modificar de manera importante el nivel de albúmina circulante. Pero si el paciente tiene una quemadura muy extensa, el 50%, el 40% o más de su cuerpo está quemado, obviamente aquí sí vamos a tener una pérdida importante en los niveles de albúmina. 2. También se produce pérdida de albúmina en las enteropatías. ¿Y cuál es la característica de las enteropatías? ¿Alguien sabe? La diarrea. En todas estas enfermedades intestinales, la característica es la diarrea. Pero tampoco estamos hablando de una diarreíta porque me hizo mal algo que he comido. Hago 2 días de dieta y se acabó mi diarrea. Estamos hablando de procesos diarreicos graves. Por ejemplo, el causado por Vibrio cólera. Entonces, ustedes saben que Vibrio cólera, si no es atendido oportunamente o sobre todo en niños, estos procesos diarreicos pueden provocar la muerte. ¿Por qué? No solamente porque hay pérdida de agua, electrolitos, sino también porque se pierde albúmina. Albúmina. Cuando ustedes en microbiología, en bacteriología, vean Vibrio cólera, van a ver que la característica de la materia fecal es una materia fecal totalmente líquida, pero lo que se conoce con el nombre de materia fecal en agua de arroz. ¿Por qué? Porque la materia fecal es blanca, o sea, se elimina agua blanca. ¿Y qué tiene esta agua blanca? Albúmina. Albúmina. Y por último, y tal vez la pérdida más importante de todas, tenemos a la pérdida renal en pacientes que sufren insuficiencia renal. Muy importante. ¿Qué hemos dicho? Hemos indicado que el glomérulo renal tiene, no hemos indicado todavía, pero ustedes ya saben, el glomérulo renal tiene carga eléctrica. Negativa, doctora. Correcto. Tiene carga eléctrica negativa. Tiene carga eléctrica negativa. Y las proteínas, la albúmina, ¿qué carga eléctrica tiene? Negativa, doctora. También. La albúmina
tiene carga eléctrica negativa. Entonces, ¿qué pasa si es que ambos, el glomérulo renal y la albúmina, tienen carga eléctrica negativa? ¿Qué pasa? ¿Se repelan? Correcto, se repelen, lo que significa que fisiológicamente la albúmina, al tener carga eléctrica negativa, y el glomérulo renal, al tener carga eléctrica negativa, se repelen. Y eso se traduce en que la albúmina fisiológicamente no se filtra a nivel del glomérulo renal, lo que significa que no hay albúmina en la orina. Pero ¿qué pasa con este paciente insuficiente renal? En la insuficiencia renal se altera la carga eléctrica del glomérulo renal. Y por más de que la albúmina sea grande, si se altera la carga eléctrica, la albúmina se va a filtrar. Se va a producir la filtración de la albúmina y su eliminación a través de la orina. Entonces, se va a producir la filtración de la albúmina. ¿Cómo se diagnostica una insuficiencia renal? Por proteinuria positiva. Es uno de los marcadores muy importantes en el diagnóstico de la insuficiencia renal. Bueno, preguntas. No, doctora. Y para la próxima clase quedaríamos en globulinas. Si bien es un grupo grande de proteínas, muy pocas son importantes directamente en el diagnóstico. Por lo tanto, hasta aquí quedamos. ¿Listo, chicos?